Muy buenas noches a todos aquellos que se hallen del otro lado de esta transmisión, sea de mañana, de día, de noche, cada uno sabrá en qué horario está viendo, escuchando o lo que sea. Esta nueva entrega de comentarios de Lo Real número 85, hoy es domingo 10 de octubre del año 2021. Hay muchas noticias para comentar esta semana, así que voy a andar de repente un poco rápido. Empiezo con noticias sobre la inseguridad. Sucede que la LUC creó una figura de microtráfico que no es excarcelable. Implica que una persona que cae por una pequeñísima cantidad de droga en posesión, en portación, en suministro, tiene una pena de 4 a 15 años no excarcelable. Los datos son de que el 95% de las personas que caen presas son mujeres. Días pasados, por ejemplo, el semanario Búsqueda publicó una nota sobre una mujer que estaba en una relación de pareja con un hombre que estaba preso, y cuando ella estaba en la cola esperando para entrar, alguien le dio unos paquetitos de droga y le dijo: escondelo en tu cuerpo porque si no lo entras a fulano se la van a dar adentro porque vos no lo entraste. Y ella lo entró y la descubrieron, y bueno, ahora está en proceso de procesamiento, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es toda una situación terrible y que hay que contrastarla con qué cosa. Bueno, hay que contrastarla con que le dieron 24 meses, o sea, 2 años de prisión a un jefe de una banda de narcotráfico que vivía en La Tahona. O sea, si sos una mujer que estaba por entrar una mínima cantidad de droga a una cárcel y posiblemente por pensar que si no tu pareja iba a pasarlo mal, te dan 4 años mínimo. Pero si sos el jefe de una banda de narcotraficantes te dan 2 años y todavía la persona aparentemente no está en prisión, está... No me quedó claro en la nota, pero me da la sensación de que no está presa. Bueno, lo cierto es que hay 8 personas más que tienen prisión preventiva, no sé si con tobillera en su casa o en la cárcel, pero estas 8 personas más tienen 5 meses. Bueno, después podrían darles más, pero por ahora 5 meses. Y a esa mujer le dan 4 años. Algo está muy mal en ese marco legal y tiene que ser arreglado. Muy bien, otros temas de inseguridad. Hubieron 2 femicidios en la semana. Uno fue en Malvin Norte, donde una mujer de 43 años fue asesinada en su casa, y el otro fue en Sauce, que fue un caso de femicidio y posterior suicidio del delincuente que la mató. Vamos hasta el momento, al menos hasta las noticias que leí, espero que hoy no haya pasado nada terrible, en 21 femicidios en el año, 21 en el mes 10, un promedio de 2 por mes, es algo verdaderamente grave. Por otro lado, están investigando unos delitos de usurpación de identidad. Habría gente que finge ser policía para realizar estafas, extorsiones y demás. Esta gente estaría operando en todo el país, en distintos lugares del país, y se sospecha que ya llevan embolsados cerca de 2 millones de pesos uruguayos. Algo verdaderamente malo. Tenemos por otro lado que, según algunos órganos de prensa, hubo un motín. Según otros hubo un intento de motín. Yo no tengo clara cuál es la definición de motín como para diferenciar cuál es el caso. Pero lo cierto es que, sea una cosa o sea la otra, en el penal de Libertad hubo una situación que no estuvo nada buena y que por suerte fue controlada. Aparentemente hubo peleas entre los módulos, etcétera, etcétera. La situación carcelaria es muy preocupante, deben tomarse medidas porque las cosas no están como deberían estar. Tenemos que otro asunto de seguridad tiene que ver con los Pandora Papers. Después voy a hablar de vuelta de los Pandora Papers, pero en esta parte lo importante es señalar que la Secretaría Antilavados tomó conocimiento y va a realizar las consultas del caso
para ver si corresponde alguna acción judicial, legal, de fiscalía o quien sea, no estoy seguro, en el Uruguay con respecto a esta situación de los Pandora Papers, que después explicamos más por si alguno no sabe qué es lo que son. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con el espacio de lo político. Primero vamos a ver lo que tiene que ver con la investigadora parlamentaria, que tiene que ver con los acontecimientos en el Ministerio de Turismo. Primero se confirmó el rol que el exministro Cardoso tuvo en las compras directas de publicidad. En ese sentido, las declaraciones de Pérez Banchero y también de la agencia de publicidad que se iba a contratar confirman que Cardoso estaba presionando para que esos dineros se usaran cuanto antes. Por otro lado, Pérez Banchero además señala que el Partido Colorado hace meses que estaba en conocimiento de estas situaciones, de las denuncias contra Cardoso, que es integrante de ese partido, y Pérez Banchero, que también es colorado, señala que Sanguinetti nunca le quiso escuchar a Pérez Banchero sobre la situación que había. Por otro lado, hay un asesor de Cardoso, un señor que se llama Elvio Rodríguez, el cual hizo de enlace entre esa firma de publicidad de Estonia, que no es muy clara, y para que se pudiera agilizar un pago que estaba trancando el Banco República por alguna razón, consiguió que alguien de su confianza le prestara una empresa en Miami. O sea, ¿cómo nos manejamos en las compras del Estado? Con amigos que nos prestan empresas en el exterior, con empresas en Estonia que no se sabe ni qué son, con total discrecionalidad y arbitrariedad. Bueno, este es el manejo de un gobierno que dice que el anterior tenía desidia. Continuemos. Una noticia que también tiene que ver con el ámbito político, aunque aparentemente no es tal, es que renunció el fiscal Jorge Díaz. En principio podría no ser un tema político, pero lo es. ¿Por qué? Porque hace meses que la gente de Cabildo Abierto venía haciendo la petición de que se quitara al fiscal Díaz, quien recién en abril del año 22 terminaba su periodo como fiscal, que cuando te nombran como fiscal de corte, o sea, el máximo de los fiscales, tenés 10 años para cumplir tu función, cosa que terminaba en abril. Por de pronto, el que ha asumido el cargo es Juan Gómez, que era ayudante de Díaz, y habrá que ver si los trámites de fiscalía siguen como venían, mejor o peor, pero Díaz no va a estar más. Renunció después de una reunión con el presidente de la República. O sea, obviamente acá hay una presión para que este hombre no estuviera. Última del campo político. En el Congreso del Frente Amplio el fin de semana pasado definió los 3 candidatos que van a haber para las elecciones internas que se van a realizar en diciembre. Pereira, Sibila y Posada. De todas maneras, también el Congreso decidió que hay que priorizar la lucha contra la LUC, cosa que está muy bien. Las elecciones internas, yo soy de la idea que no tendrían que haber tenido lugar, que el Congreso tenía que haber nombrado el presidente del Frente Amplio. No estamos hablando del candidato a la presidencia, estamos hablando de una persona que preside el Frente Amplio, una persona que lo que tiene que hacer es coordinar entre sectores o mediar en caso de que algunos sectores tengan problemas entre ellos, y actuar como vocero de lo decidido por plenarios y congresos frente a las autoridades nacionales u otros partidos. Eso se podía definir en el Congreso, no es un cargo que tiene que ir a una elección nacional. Bueno, en fin. De todas maneras, también en el Congreso se definió que parte de las razones por las cuales no se consiguió ganar fueron que el funcionamiento orgánico se había debilitado y que también se debilitó la relación con la sociedad en su conjunto. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con la economía. Tenemos que la recaudación de la Dirección General Impositiva durante el año pasado, o sea, las cifras naturalmente tienen un atraso en llegar. En el año pasado la recaudación de impositiva fue el 17,4% del Producto Bruto Interno. Eso es un 2,72 menos que el año anterior. Vale decir
la proporción entre lo recaudado por el Estado y el Producto Bruto fue menor. La efectividad en recaudar por parte del Estado fue menor en el año 20. Pero, por otro lado, el Producto Interno Bruto fue un 5,9, casi un 6, más bajo que en el año 19. Como hemos visto en otros casos, actualmente está mejorando la actividad económica, cosa que no se refleja en la llegada del dinero a su bolsillo y al mío, pero son datos del año 20. Muy bien, vamos por otro lado, dentro de la economía. La exportación de energía al Brasil ha llegado en lo que va del año 2021 a 316 millones de dólares. Esto está muy bueno porque tener centrales hidroeléctricas, centrales eólicas, no solamente nos sirve para nosotros, sino que además exportamos energía eléctrica. Y en las últimas semanas también se agregó exportación a la República Argentina. Ahora sí, vamos en la parte económica a lo que tiene que ver con los Pandora Papers. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, hay un trabajo de investigación periodística que fue inicialmente publicado en un diario británico, The Guardian, que es un diario visto como de izquierda por allá. Yo no emito opinión sobre si es o no de izquierda porque no lo conozco en suficiente profundidad, pero lo cierto es que este diario realizó una enorme investigación periodística con filtraciones de documentos y la interpretación de los mismos. Aparentemente el volumen es muy superior que lo que habían sido, el volumen de documentos es muy superior que lo que antes habían sido los Panama Papers hace ya como 10 años. ¿Y qué es lo que dice qué es lo que surge de esa publicación? Surgen varias cosas. Por un lado, en el Uruguay hay algunas personas conocidas, señaladas, que son indicadas como gente que tenía empresas en paraísos fiscales. ¿Y por qué tiene alguien una empresa en un paraíso fiscal? Para mandar el dinero ahí y no tener que estar aportando por esos dineros. Así, por ejemplo, para no pagar impuestos, para que el dinero que todos pagamos, porque cuando uno no tiene mucha plata para tener una empresa offshore, la plata que gana la paga en las cosas que compra, y ahí paga el IVA y el IMESI, o en el impuesto a los sueldos, o en todas las cosas que usamos, porque el trabajador no se queda con plata guardada en una empresa offshore. Ahora, los que se quedan con plata en offshore son, por ejemplo, los Peirano, son, por ejemplo, Salgado, el presidente de CUTSA, que además quedó en claro que él tiene parte también del Shopping Nuevo Centro, el Shopping de Novik. También él lo negaba. También Godín, el jugador de fútbol, tiene una empresa offshore que maneja todos sus derechos de imagen. Están cedidos a esa empresa, que él salió a decir que él igual pagaba los impuestos, que él no evadía, que eso era para la familia. Si es para tu familia, haces otra cosa. Si pones una empresa offshore es porque no querés pagar. ¿Qué es lo que no querés pagar? No sé. Poco, mucho. ¿A quién le está evadiendo? ¿A nosotros, España? No lo sé. Pero bueno, esta es la gente que anda evadiendo por ahí. Y por causa de tener una legislación que con la gente que anda evadiendo no es estricta, la Unión Europea ha puesto a Uruguay en lo que se llama la lista gris. Es una lista de países que deberían modificar alguna cosa para no ser sospechados. ¿Qué pasa cuando los países son sospechados? Cuando están en una lista gris, las empresas europeas se lo piensan 2 veces antes de invertir por estos lugares. Entonces, entre esos paraísos fiscales figuran lugares como Costa Rica, Hong Kong, Qatar, Macedonia del Norte y Uruguay. Bueno, entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, la gente de Europa lo que piden es que se modifique la tributación, porque si la gente pone plata en esas empresas es porque lo que está en esas empresas no tributa lo mismo que tributaría si estuviera en Europa, y entonces mandan la plata para otro lado y se quedan sin pagar impuestos. Entonces, el gobierno dice Búsqueda que está preocupado y que va a propiciar cambios en la legislación. Personalmente, para mí el cambio en la legislación es muy claro. Primero, no deberían existir sociedades anónimas. Todas las sociedades por acciones tienen que ser de acciones nominativas. ¿Quiénes son los dueños de tantas acciones de fulano, tantas de vengano, tantas de sutano? Y así sucesivamente. Segunda cosa, los depósitos de no residentes en Uruguay tienen que pagar el mismo impuesto en Uruguay que estarían pagando en sus países de origen.
Siguiente cosa, no pueden haber empresas offshore operando en Uruguay de ninguna manera. Toda empresa que opere aquí tiene que ser una empresa creada bajo la ley uruguaya, que opera totalmente en la ley uruguaya y que no tiene ninguna exoneración. Y que tiene que pagar los impuestos iguales o mayores a países de origen si proviene de otro lado. Pero como los socios tienen que estar nombrados, los socios, para ser socios de una empresa de esas características, tienen que ser declarando de qué país vienen, y por lo tanto también se evita que haya todo tipo de acomodo y fuga de capital, fuga de impuestos y deslealtades varias, porque si a nosotros no nos gusta que alguien que debería pagar impuestos acá no nos lo pague, no debemos nosotros favorecer que la gente de otros países venga acá a esconder su dinero. Eso viene a ser como quien dice, qué feo, me robaron el celular, pero cuando le roban el celular a otro, van y compran el celular robado para no pagar tanto. Eso está muy mal. Muy bien. Por otro lado, dentro también de lo económico, el Banco Central del Uruguay elevó las tasas de interés porque está cambiando su política monetaria. A ver, ¿qué significa esto? Porque uno dice, subieron las tasas, y a mí qué me importa, yo no hago nada con el Banco Central. El Banco Central, cuando sube las tasas, sube la cantidad de intereses que los depósitos de los bancos comerciales tienen en el Banco Central. Esto es, todo banco comercial que opera en Uruguay tiene que poner un montón de dinero adentro del Banco Central para que haya una garantía para los depositantes en esos bancos. Entonces, por ese dinero que está en el Banco Central paga una cierta cantidad de interés. Cuando el Banco Central lo aumenta, entonces esos bancos pueden poner más dinero y también pueden pagarle más intereses a sus propios clientes. Con lo cual hay más gente de la que tiene mucha plata, que va a poner dinero en el banco y no en otras cosas. ¿Por qué hacen esto? Porque hay distintas teorías sobre cómo funciona la inflación. Hay una teoría de izquierda que dice que básicamente tiene que ver con una relación de fuerzas desiguales en la que intervienen muchos factores como los oligopolios, etc. Y hay otra teoría de derecha, la teoría monetarista, que dice que dependen de la relación entre el Producto Bruto y la cantidad de moneda que está circulando. Y nada más. Ojo, la teoría de izquierda reconoce que existe un vínculo entre la cantidad de circulante y el Producto Bruto, pero no dice que ese sea el factor determinante. Entonces, ¿qué es lo que hacen con esto? Como ellos dicen, lo único que modifica la inflación es Producto Bruto versus cantidad de dinero circulante. Si yo disminuyo la cantidad de dinero circulante con respecto al Producto Bruto, entonces lo que va a pasar es que va a haber menos inflación. En la práctica, ¿qué significa? Que hay menos dinero en la calle. Usted, si tiene que ir a comprar una heladera, le va a costar más cara. No va a poder comprar una cosa en cuotas, ni una lavarropas o ese tipo de cosas que la gente compra en cuotas. Si tiene que hacer un préstamo, los intereses de tarjeta de crédito, todo eso le va a subir. Y entonces va a poder comprar menos, porque su ingreso va a ser más o menos el mismo. Entonces, como va a poder comprar menos, entonces va a haber menos actividad y una tendencia recesiva. Y entonces lo que significa es menos gente trabajando. Todo lo cual termina en que el gobierno hace que la inflación baje desde el bolsillo de los trabajadores. Porque la gente que tiene mucho dinero sigue fijando los precios de las cosas y ganando mucha plata y poniendo su dinero a mejor tasa de interés. Muy bien. Por eso es la importancia de entender cuando pasan cosas como esta noticia. Última de la parte económica, el gobierno ya sí está aprontándose a dar salida a los proyectos de reforma jubilatoria. Han trascendido que el proyecto que la derecha quiere implica quitarle determinados extras a las 5 cajas, también subir la edad de retiro, bajar el porcentaje que se pagaría, entre otras cosas. Eso es el proyecto de la derecha para las jubilaciones que intentarán implementar en un futuro próximo. Pasamos ahora a noticias de tipo sindical. En COFE han rechazado el proyecto de certificaciones médicas que viene trabajando hace tiempo el gobierno. Este gobierno, tratando de
abusar del mito de que los trabajadores estatales no trabajan y son todos una manga de vagos. Está diciendo que las certificaciones no son correctas. Hay mecanismos de certificación que son correctos, que son estrictos, pero bueno, quieren generar otra cosa y entonces están tratando de presionar ahí y bueno, COFE lo está rechazando con toda razón. Por otro lado, también COFE le pidió al gobierno que en la rendición de cuentas por lo menos les empate el ingreso con la inflación, porque les están haciendo perder permanentemente poder adquisitivo. Otro tema, vinculado a lo que hablamos hoy de las cárceles, el sindicato policial, dentro de las sindicales, ¿no? El sindicato policial denuncia que hay críticas condiciones de trabajo en las cárceles, que el sistema no funciona no por los funcionarios que están ahí, sino que son ellos los que están tratando de que funcione, de alguna forma, por insuficiente que sea. Dice el sindicato policial que hay falta de personal, que hay faltas de mínimas condiciones de seguridad y de higiene, todo lo cual hace que se enfermen cada vez más los trabajadores que están allí en esas situaciones. Y todo eso hace que las cárceles terminen generando lo que sabemos que generan: más delitos, más violencia y más muerte. Bueno, por otro lado, sindicatos de la enseñanza están indicando que las direcciones unipersonales que la LUC ha puesto en la enseñanza lo que hacen es que haya menos sensibilidades en juego a la hora de tomar las decisiones y medidas, con lo cual se empobrece la gestión de la enseñanza que se realice. El sindicato de los portuarios está reclamando un compromiso por escrito para que no se pierdan puestos de trabajo por causa del acuerdo entre el gobierno y la empresa Cato Ignatier. Por otro lado, la Unión Obrera de Curtidores hizo un paro por 24 horas por convenio colectivo sin pérdida salarial. Además, están reclamando que en la empresa Paicueros les descontaron más que la cantidad de horas realmente paradas. Finalmente, los trabajadores de la empresa de ascensores Adamoli también están en conflictos por despidos y envíos no acordados al seguro de paro. ¿Qué pasó en Adamoli? Pasó que la empresa pidió una lista de trabajadores que estuvieran dispuestos a jubilarse o a ir al seguro de paro. El sindicato le dio una lista confeccionada por los trabajadores y después la empresa hizo lo que le pareció con cualquier otro empleado que no fueran los que estaban en la lista. Bueno, vamos ahora a cuestiones del ámbito social, que se vinculan también con cuestiones presupuestales en la rendición de cuentas. Las organizaciones de vivienda reclamaron políticas serias que no contrapongan la realidad de las necesidades de vivienda con las necesidades de los colonos en el agro. Frente a esta reclamación salieron con bombos y platillos la gente de la coalición a decir que habían llegado a un acuerdo por el cual, según ellos, iban a utilizar unos fondos del BPS para pensiones que no se estaban utilizando. La primera pregunta es, ¿por qué no se estaban utilizando fondos de pensiones del BPS? Porque si no, estaba mal que se dejaran ahí en la nada y hubieran sido muy bien utilizarlos en otra cosa. Pero, por otro lado, el Frente Amplio está señalando de que eso no es cierto y que lo que va a ocurrir es que la mitad de los fondos destinados al Instituto Nacional de Colonización para compra de tierras no se le van a dar. El Instituto Nacional de Colonización compra tierras y se lo da a trabajadores rurales para que la campaña no se despueble y para que haya producción rural, y no recibe los fondos que debiera recibir. Bueno, vamos ahora a cuestiones que tienen que ver con la enseñanza. Hasta el 15 de octubre tienen lugar las inscripciones para educación inicial, 3, 4 y 5 años. Por otro lado, hay un proyecto de la UDELAR que busca enseñar agroecología en las escuelas, cosa que está muy bien. También con lo que tiene que ver con la UDELAR tenemos que el Consejo de la Facultad de Ciencias pidió que se expulse a el grado 5 de matemática acusado de acoso sexual, al señor Lebowitz, que es una verdadera vergüenza que un grado 5
haya realizado eso y que una persona que dice ser comunista haya realizado eso. Verdaderamente yo creo que todos los comunistas deberíamos pedir además que este hombre sea expulsado de todos los lugares donde pueda llamarse de tal manera. Por otro lado, un edil del Frente Amplio de Maldonado cuestionó que en la escuela del barrio Hipódromo de ese departamento faltan maestras, y también dijo que en los liceos, en algunos de los liceos de Maldonado, hay grupos superpoblados y cuando el gobierno está retaseando horas docentes, porque si tenés más grupos hay más horas. No, achican la cantidad de horas, los grupos crecen y etcétera. Muy bien. Tenemos por otro lado también que en el departamento de Canelones hay problemas porque la información en primera, los que están estudiando para educación en primera infancia no tienen oportunidades de práctica porque no se le ha pagado a las maestras adscriptoras y entonces no van los estudiantes. Todo eso está mal porque una persona que se llama Graciela Faveiro denuncian que no ha adecuadamente realizado la correspondiente firma en cierta documentación. En FENAPES están denunciando que el intento de hacer una elección de horas virtual no es aceptable en este momento porque no estarían dadas todas las condiciones. Para cerrar, en el campo de la salud, a 7 de cada 10 mujeres que deberían haberse hecho chequeos por posible cáncer mamario no se lo hicieron por causa de la pandemia. ACE y la Facultad de Medicina han llegado a un acuerdo para poder gestionar las unidades docentes asistenciales, que era un problema pendiente en la rendición de cuentas. Y se abrió la agenda de vacunación con tercera dosis de Pfizer para las personas mayores de 60 años y también para las personas con enfermedades crónicas o críticas entre 18 y 59 años. Hasta la semana que viene.